Bueno, buenas noches a todos los que se van sumando. Para los que no me conocen, por las dudas, mi nombre es Diego Villagra, de acá de la cuenta Deus Veritatis. Y bueno, siempre hacemos un vivo semanal, en este caso por la urgencia, por lo que estamos viviendo en Argentina, horas tan decisivas, donde el 29 de diciembre se va a jugar literalmente la vida, si se va a legalizar o no el aborto. Decidí hacer un vivo a 4 días del último vivo, tratando de dar la batalla espiritual y cultural lo más posible. Y la invitada esta noche es María Elena Quevedo, es mexicana del Estado de México. El Estado de México, explico para los argentinos sobre todo, vendría a ser, acá nosotros le llamamos provincia, a lo que los hermanos mexicanos les llaman Estado. Aparte de ser mexicana, vive en la provincia de México, para que entiendan los argentinos. María Elena es acompañante, es acompañante ya casi 7 años de mujeres que han hecho abortos, que han padecido, que padecen síndrome de posaborto. Entonces yo hablaba con ella, le pedía por favor que nos prestara su voz a los argentinos para este momento tan crucial, para que tomemos más conciencia, para los que estamos formados, para que estemos más formados, para los que no están informados, para que se informen, y así entre todos nos animemos, nos envalentonemos y alcemos la voz contra este genocidio. María Elena, bienvenidas a Deus Veritatis Apologética, buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por hacerte el tiempo. Hola Diego, pues muchas gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un honor hablar del tema en todas las formas posibles. Soy muy activa en este sentido, en esta causa, porque como te comentaba de forma personal, es algo que está en mi historia y en la que me gusta participar de la forma en la que yo recibí ayuda y que también pueda transmitirla. Bien, Elena, contale un poquito a los seguidores también a qué otras cositas te dedicas. Bueno, yo, ¿qué tal? Soy Elena Quevedo, me dedico al desarrollo empresarial, soy madre de 3 hijas y también en mis momentos libres doy asistencia educativa en varios ámbitos, del secundario a la preparatoria. Eh, Hace ya algunos años que participo en el Comité Nacional Provida, que está aquí en la Ciudad de México, y yo llego a esta fundación precisamente buscando ayuda hace 6 años. Yo curso un embarazo con complicaciones a los 20 y me gustó bastante porque es un centro de ayuda donde ofrecen acompañamiento integral a la mujer. Y por acompañamiento integral me refiero a, hay asistencia médica, de enfermería, psicológica. Nosotros también hacemos servicios en cuanto a limpieza, cocina, les enseñamos oficios. A quienes son analfabetas les ayudamos a leer, les enseñamos algunos oficios para que ellos puedan avanzar. Y también hay hospedaje para las mujeres que están en una situación verdaderamente vulnerable o que su vida peligra. Eh, Participo aquí aproximadamente 1 año y medio de forma mensual. Debido al ajetreo diario, al trabajo, a los hijos, entonces lo prolongo un poco por bimestre y bueno, ahora me dedico a hacer esto por las redes sociales, aprovechando un poco el WhatsApp y estas conexiones que nos han permitido durante la pandemia estar conectados y estar al tanto de las mujeres que sufren vulnerabilidad. Perfecto. María Elena, antes de que comencemos con la pregunta y meternos de lleno en el vivo, tenemos la costumbre acá de rezar un poquito y de entregarle todo esto a las manos de Dios. Voy a hacer una breve oración y arrancamos con las preguntas, ¿te parece? Listo. Perfecto, hago una breve oración. Elena nos acompaña desde el respeto, hermanitos. También pido que oren ustedes un segundito para que todo sea desde Dios y no desde lo humano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá bueno, te pedimos en nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, que seas tú el que dirija esta conversación, que llenes de Espíritu Santo a Elena, a mí, para las preguntas, para las respuestas, y que todo sea lo que todos los seguidores y los que después vean el video, sea lo importante, lo que necesita escuchar cada uno,
para lo que esté necesitando, para lo que esté viviendo en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero resaltar lo obvio. El jueves pasado hice un vivo con Mayra y contaba que me refutan bastante, que no puedo dar opiniones, que no puedo hablar porque soy hombre y porque todavía no soy padre. Entonces, bueno, invité a Mayra y ahora para que no se enojen, invito a María Elena, que es mujer también, que tiene útero, que se percibe mujer, que es madre y que también tuvo experiencia cercana del aborto y que está asistiendo a mujeres que han padecido y que padecen los síndromes de aborto. Así que bueno, no sé qué excusa encontrarán ahora los que están en contra de esto. María Elena, contanos cómo cuando arrancabas decía que habías pasado de cerca por esto. Contanos qué es lo que te sucedió y cómo fue que eso derivó en esta ayuda, en este voluntariado que estás haciendo. Bueno, mira, alguna vez dialogaba con personas que no empatan conmigo en esta idea, el por qué hago esto. Y bueno, yo quisiera aclararlo, primero porque la gente que es activa como voluntaria en ciertos sectores es porque lo ha vivido de cerca. Por ejemplo, los padres que han perdido a sus hijos, que han experimentado esto, se dedican a buscar a personas que están desaparecidas. Quienes han combatido el cáncer o han tenido familiares que perdieron debido al cáncer, se dedican al voluntariado de estas cosas. Entonces son cosas que nos tocan tan profundamente que nos damos cuenta de cuánta ayuda se necesita en el sector. Yo personalmente puedo decir que soy una antes y una después. Tenía una vida completamente diferente a la que tengo ahora. Ahora me siento como una mujer madura, como una muy buena madre. Trato de dar lo mejor de mí. Y, y todo esto fue por la asistencia que me dieron en estos centros, que bueno, yo no me quedé porque mi situación no ameritaba tanto, eh, pero sí me bastó una sola vez el visitar el lugar para darme cuenta de que hacen algo verdaderamente humano. Y es lo que me ha mantenido aquí. Participo aproximadamente unas 5 veces al año y también cuando puedo un poco de predicación con las personas con las que puedo dialogar del tema, porque mientras más se difundan estas ideas, mientras más se debatan, más razonamiento hay en esto, que es justamente lo que no quieren los abortistas, ¿no? Razonamiento al respecto. Perfecto, mira vos, una psiquiatra me decía, no tiene asidero por ningún lado. También hablaba con un amigo abogado y desde lo legal tampoco, o sea, no hay un argumento desde lo biológico, desde lo embriológico, desde lo legal, desde lo psicológico, no tiene asidero por ningún lado. Exactamente, mira, yo alguna vez escribí al respecto porque tenía alumnos chiquitos, ¿no? De secundaria que están en una etapa de pubertad y ellos ya tienen muy sembrada la idea de que abortar está bien, de que abortar es una solución y de que realmente no estamos cometiendo un crimen. Entonces, ¿quién plantó esa idea y con qué intención? Entonces, en este escrito yo derivo varias áreas, que es el área de economía, ética, el área un poco más médica, embriología, etcétera. Y realmente esto no tiene ningún fundamento, sino que todo es meramente ideológico. Entonces, a mí particularmente sobre el síndrome posaborto, que es lo que nos interesa hoy, me gustaría hablar desde lo científico hasta lo empírico para que haya un complemento y una uniformidad en la información que vamos a compartir. Y bueno, yo quisiera iniciar definiendo qué es el aborto. El aborto se puede definir como el, la interrupción anticipada del embarazo, ya sea naturalmente o por procedimientos químicos o quirúrgicos que causan la muerte del ser humano en gestación. Y muy importante aquí, se da esto en la historia de la medicina y en la historia de la santería. ¿Y por qué pongo en balance estas dos situaciones? Primeramente, la medicina es un área científica, de ciencias exactas, mientras que la santería es un área religiosa. Y aquí se derivan dos grandes situaciones que podrían ser opuestas.
Si hablamos de ciencia, por ejemplo, la ciencia es acumuladora de datos, es buscadora de errores, es comparativa y siempre está cuestionándose. Es una de las características de la ciencia. Dentro de la ciencia hay 4 fases muy simples que podemos resumir a observación de un problema, formación de una hipótesis, formación de modelos y teorías, experimentación. Y bueno, a partir de ello, tenemos teorías que siempre están anulándose una a la otra y continúan. Después tenemos por el lado religioso algo que es más contundente. Este es un lugar de las certezas, de las afirmaciones. Todo lo que la intuición puede percibir y la emoción puede aclarar de la realidad que nos rodea es un pensamiento religioso. Entonces, diariamente tenemos estas 2 participaciones mentales en la que nos cuestionamos y también afirmamos, y es la forma de vivir. La característica aquí en cuanto al aborto es que tiene muchísimas señales de ser una religión, como cuáles, por ejemplo, es dogmática. Cuando tú tratas de hacer un debate, regularmente recibes, no, es que tú estás mal, eres un ignorante, este tipo de falacias que o son de acusación o son de evasión completa. Después tenemos que es idolátrica, ¿no? Exige sacrificios de sangre, niega la ciencia y además es repetitiva y tiene rezos que se basan en certezas, por ejemplo, aborto legal, seguro y gratuito, que realmente es una total mentira y es propaganda. Entonces, esta señal de que es religiosa la menciono porque hay una repercusión completamente espiritual en la mujer, en lo que es el ser, y no solamente implica una práctica médica, sino que una práctica psicológica y que es tan penetrante en la espiritualidad porque la espiritualidad se centra en el trascender, en que la mujer, en este caso, tiene varias fases en la que dejó de ser bebé, se convierte en niña, en puberta, en adolescente y ahora se convierte en madre. Y al no permitir el convertirse en madre, hay aquí un alto al ser. Y bueno, no solamente nace un niño, también nace una nueva mamá, nace una nueva abuelita. Es un círculo completo, ¿no? Es muy dinámico. Y de la misma forma, no solamente nace un niño, no solamente muere un niño, perdón, sino que muere también la expectativa de el no ser madre, el atacar la maternidad. Y mira cuál es la percepción dentro de esto de una forma muy destructiva, donde las secuelas son completas en todos los ámbitos de las mujeres y que son tan difíciles de identificar, porque aquí la subversión del lenguaje hace su parte en que no solamente altera el orden público, por eso podemos identificar que es una biopolítica, porque a través de las leyes está tratando de atacar lo natural, es decir, la naturaleza y la realidad natural se ven afectadas por la cultura, la realidad cultural. ¿De qué Bien. forma el hombre está alterando su medio para llegar a este punto? ¿Qué tenemos detrás? Creo que son cuestiones que tenemos que repetirnos a diario para identificar su origen. Sí, Elena, bueno, me adelante. pareció interesante lo que decías de la cantidad de falacias que usan. Hace poco, ahora Sí, unos 20 días, bueno, no sé si padecimos, la verdad que nos dio risa acá los argentinos, el ministro de Salud, el ministro de Salud, no cualquier persona, dijo que no había vida, que lo que había dentro era un fenómeno. Y bueno, así lo definió con este gesto, un fenómeno. Increíble, y ahí, bueno, me acordaba de todo eso cuando decías cómo usan el poder del lenguaje para, bueno, para sacar la verdad, ¿no? Para tergiversar la verdad. Tremendo, tremendo. Así que bueno. sí, de hecho, nosotros aquí en México nos enteramos, claro que no es información que circule tan rápidamente porque los medios no dan espacio. Obviamente que hay intereses importantes de parte de los medios de comunicación que son uno con la élite o que están a su servicio. Y cuando yo escuché esto, obviamente como ser humano me dio muchísimo coraje inicialmente y después me parece que es una barbaridad usar una falacia de autoridad, que es lo que no tiene ningún fundamento y que además está guiando a las masas al mismo pensamiento, porque hay que identificar que estamos en una sociedad de completa propaganda, no de información. Yo he llegado a debatir con personas muy especializadas en diferentes áreas y también con gente muy nefasta que realmente solamente repite
lo que se escucha, y esto es tan repetitivo, tan cíclico, que se queda en nuestro inconsciente y nosotros lo percibimos como que es así. Pero yo justamente dentro de esta fundación, dialogando con psiquiatras, ellos pues argumentan que es una percepción esquizofrénica, porque el embarazo dentro de una mujer, como ya dijimos, es algo completamente trascendental, eh, es muy importante, y el percibir el embarazo como una agresión que es vital o que es corporal o etcétera, o que te va a truncar el futuro, cuando la realidad es que es parte de un ciclo de vida, entonces ahí hay un choque de la percepción. Y es tan difícil identificar eh, el origen de esto por el maquillaje, el lenguaje es muy importante en todas las sociedades, Claro. y esta repetición realmente es severa. Yo ya he visto mujeres que dicen voy a interrumpir mi embarazo y yo trato de hablarles con la verdad. Vas a finalizar tu embarazo. U Claro. otras mujeres que, por ejemplo, dicen, bueno, es que yo tuve un aborto, no tuviste un aborto, atentaste contra tu bebé. Y son palabras completamente duras, pero que la mujer tiene que hacer un clic y tiene que identificar en dónde se perdió, porque hay un antes y un después, hay sintomatologías que son muy específicas y que nosotros, no solamente como cercanos a ellas, sino como ciudadanos responsables, porque el trabajo de los especialistas es muy importante, yo no lo voy a demeritar, no estoy hablando como un sanitario, sino como un testigo del hecho. Y creo que no deberíamos responsabilizarlos por completo de que solamente ellos tienen que pensar, solamente ellos nos tienen que dirigir y solamente ellos pueden opinar, sino que nosotros como seres humanos, la reproducción es algo de nuestra especie, en la que no podemos simplemente excluirnos y decir, bueno, yo no sé lo que significa embarazo, yo no sé lo que significa bebé, ¿no? Porque ya estamos discutiendo lo obvio y ya estamos negando la obviedad del asunto. Perfecto, perfecto. Elena, bueno, entonces comenzabas diciendo que vos habías ido para pedir ayuda a la Comisión Nacional Provida, que ahí te brindaron ¿Sí? ayuda y acá surge esto. Y también dijiste recién que bueno, que hay que usar palabras duras para despertar, para hacer ese clic en la gran censuradora, que es la conciencia, ¿no? Ahí es donde uno aloja o no aloja, y generalmente los dolores y las cosas duras, bueno, el mecanismo de defensa de alojarlo. Entonces, bueno, ese clic, ese choque para que despierte. Y bueno, decías recién algo muy interesante, que me gustaría hablar sobre esto, que dijiste que después del aborto hay un antes y un después. Contanos, Sí, explayate un exactamente. poquito sobre eso, porque fue muy duro Bueno, decir hay un mira, antes y un después. totalmente. La mujer, digamos que está espiritualmente muerta. ¿Qué significa esto? Que está anestesiado su sentir en cuanto a dar y recibir amor. Entonces, aquí hay pensamientos suicidas, son casos ya más graves. Y las mujeres tienen, primero hay que aclarar que hay dos campos muy grandes. El primero es el aborto fortuito y el segundo es el aborto provocado. En la primera, en el primer grupo, en la primera categoría, el duelo es más fácil de enfrentar, se comparten varios malestares con el segundo grupo, pero el sentimiento de culpa no está presente. Está el sentimiento de culpa en el sentido de, bueno, me hubiera cuidado, bueno, me hubiera hecho estudios, bueno, quizás hubiera prestado más atención, pero aquí el pronóstico es mucho más fácil de asimilar, el diálogo es bastante bueno y digamos que va a tener un pequeño espacio de duelo y no va a ser permanente como con las otras mujeres. Después tenemos el otro campo, las mujeres que tuvieron un aborto provocado, y aquí hay dos formas de enfrentarlo. Y la primera forma de enfrentarlo es negándolo, mecanismos de defensa, de evasión, y relegándolo al inconsciente cuando ya no hay más mecanismos de defensa, se han agotado todos. Entonces vienen todas estas sintomatologías que son depresión, ansiedad, trastornos del sueño, culpa, llorar sin ningún motivo, dificultad para relacionarse con sus pares, con la pareja, problemas para ver a niños, por ejemplo, no se puede relacionar con niños. Hay mujeres que después de un aborto ven a un bebé o ven a una mujer embarazada e inmediatamente les da o el llanto o la ira, ¿no? En sus máximos grados. Son mujeres que ya tienen algo llamado hiperexcitabilidad, que tienen conductas demasiado hostiles
demasiado airadas, y si no se acude al especialista correcto, puede terminar en un 60% en suicidio. Y luego tenemos la otra parte de afrontarlo, que es una parte que nos da fortaleza aparente, es un pseudo enfrentamiento, porque este es el grupo, yo creo que más afectado, porque no tienen conciencia de lo que han hecho. Entonces, ellas sencillamente se ven agravadas en el tiempo, y cuando llega la fecha de parto, entonces hay un detonante. ¿Qué edad tendría mi hijo? Eh, ¿Cómo sería? ¿Qué papel en mi familia tendría? ¿Cómo lo habrían aceptado? Y estos síntomas primeramente afectan a las mujeres, obviamente, especialmente a las mujeres, pero no excluye a la gente de su círculo, es decir, a la pareja, a los hijos previos. Hay de hecho un estudio en Estados Unidos de 1999 que dice que a la par de la legalidad del aborto en 1973 en Estados Unidos, empieza a crecer de una forma importante la violencia contra los niños. Y esto en el inconsciente muestra como ya maté a un hijo, entonces puedo hacer con este lo que yo quiera. Eh, a nivel de una sociedad hay una insensibilización, porque entonces el paradigma cambia. Ya la mujer embarazada no solamente tiene que desprotegerse, es cualquier cosa. Hay aplicaciones que te dicen dónde no hay niños, y esta forma de desvalorizar a la humanidad en su etapa más vulnerable nos dice que estamos ante una sociedad bastante agresiva. Eh, Hay dos formas de extinguir una cosa, que es una por su exceso o por su completa extinción. Y aquí tenemos un exceso de dignidad, ¿no? Siempre se habla de la dignidad de la mujer, que si no le puedes dar vida digna, que si no... Entonces, al haber este exceso, de repente es tan común y tan cotidiano que se rompe su sentido, y ya no tenemos más claridad de lo que se está hablando, ya no entendemos más qué es lo que significa ser digno, y ya no tenemos ningún valor. Bueno, eso es por parte de la ciencia, ¿no? Tenemos dos estudios en este campo a los que yo hice revisión. Tengo uno por acá. Este no se alcanza a ver quizás. Se llama La controversia sobre el aborto y la salud mental. Y Elena, este es, ¿sí? te iba a pedir, me gusta mucho eso que hables con los datos, con los argumentos. Esos estudios, ¿cualquier persona tiene acceso? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, nosotros podemos buscar dentro de las publicaciones según los años, según el publicador, muy importante, y según las palabras claves de los estudios. Este que yo tengo es Reardon 2018, es el volumen 6, son 38 páginas, está disponible en Google School, y Bien. bueno, está en inglés, hay que traducirlo, y es un recogido, a mí me gusta mucho porque es una recolección de varios estudios y una comparación en campos que están a favor y en contra. Entonces los pone en un punto de choque, muestra cuáles son sus sesgos de estudio, la complicación, y aquí muestra dos cuestiones. Primero, hace un énfasis, el publicador está en contra del aborto, lo expresa muy ampliamente, y él dice, bueno, hay una grave sintomatología post-aborto que podemos observar, y que puede ir de ligero, mediano, a ligero, moderado a grave esta sintomatología, y la vamos a comparar con quienes dicen que es una verdadera solución. Entonces, ambas partes aceptan y reconocen que hay agravantes mentales, pero el primer grupo se lo está atribuyendo al hecho de abortar, y el segundo grupo lo está atribuyendo a situaciones previas al aborto. Entonces, lo que se cuestiona el publicador es, ¿por qué si alguien tiene complicaciones mentales anteriores a un aborto se le otorga eh, agravar más, cuando sabemos que hay una sintomatología que se desencadena, su situación proveyéndole aborto? Y fíjate lo importante de esto, son estudios un tanto difíciles de encontrar, hay muy poca literatura al respecto, y quisiera hacer un énfasis en que el médico que se encarga de una cirugía y que va a operar siempre está al tanto de la rehabilitación de su paciente, del seguimiento y de su mejoría. Pero los abortistas no están al pendiente de esta situación, sencillamente hacen el procedimiento, ya sea químico o quirúrgico, mandan al paciente a su casa y no recogen los datos epidemiológicos de los efectos que se está teniendo. Entonces Wow. aquí otra complicación, otro sesgo dentro de la información. Eh, Resulta que según los expertos en este estudio, en esta recolección de datos, aproximadamente a los 60 meses inmediatos al hecho va a haber una, una situación fuerte en cuanto a estos síntomas que ya te describo,
donde las pacientes o las mujeres, en este caso, no hablando como sanitario, quizás la lectura ya me... eh, las mujeres se despiertan por la noche ya con trastornos muy fuertes, en las que están muy alteradas, en las que tienen pesadillas o que sencillamente ya no pueden conciliar el sueño. Y a partir de ahí hay una depresión severa y si los pensamientos de culpa continúan, el suicidio en Londres, por ejemplo, en la Real Academia de Psiquiatría de Londres, ellos señalan que la suicidibilidad es de 400%. Y esta es una sociedad que no es católica, ¿no? Como atacan mucho a los creyentes, que no tiene esos antecedentes de pensar que está mal, ¿no? En cuanto a la conciencia y la moral, pero identifican que su población está completamente afectada debido a la práctica. Ya no saben dar marcha atrás al asunto y entonces ahora sus ministerios de salud están diciendo que se les advierta a las mujeres los efectos al 100%. Bueno, este es uno de los estudios. Hay otro llamado la FARC, que es 2014 en Italia, y este es un poco más pequeño, en un grupo más pequeño de mujeres, 34 personas, 34 mujeres del público, invitan a 38. De esas 38, 4 se rehúsan a hablar de la situación, están en negación total, no tienen tiempo, no quieren hacerlo, y el 89%, que son estas 34 mujeres, aceptan, contestan una encuesta, acompañan al médico en unas valoraciones, y la mayoría dice que no fue una solución a su problema. Eh, la mayoría explica que no puede a veces con la culpa, que tiene que evadirse. Y la situación particular en este estudio es que todas esas mujeres ya llevaban un segundo embarazo. Y el médico, el publicador del estudio, el científico, nos dice que la forma en que nosotros nos vinculamos en el primer embarazo, muy importante, nos va a afectar para el segundo. ¿Por qué? Dentro de la primera fase de embarazo, en el primer trimestre, bueno, aquí hay cosas muy definitivas. Diría una psiquiatra que conozco que la gastrulación es definitiva para nosotros porque es el momento en el que va a definir ese producto en dónde va a crecer, en qué zona, digamos, está mejor, toda la potencialidad, etcétera. Y durante este periodo del primer trimestre de gestación, células del propio tejido del producto viajan a través de la neuroglía al cerebro de la madre y se alojan ahí, formando así un vínculo único. Por eso se dice que quien aborta jamás olvida, y por eso quienes mantienen un embarazo, en la relación madre-hijo, las mujeres, las madres, podemos identificar, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo te noto raro, y decir nada, ¿no? Pero nosotros vemos que algo le sucede y es debido a este tipo de telequinesis que se estudia actualmente en el CERN, en Suiza. También esto lo pueden validar con física. Y bueno, dentro de este vínculo psíquico, cuando las mujeres mantienen un apego al bebé y de acuerdo a la conciencia de cada quien y de acuerdo al no es lo mismo el desarrollo embrionario que el desarrollo fetal en cualquier etapa en la que se pierda el embarazo, va a ser el grado de afectación. Yo, en cuanto, esto es por el lado científico, en lo que yo puedo hacer una descripción de lo que está pasando, de lo que nos arrojan los datos. Insisto, es Reardon 2018. Frenamos un segundo, Elena, porque está ingresando gente. Decirles a los que están ingresando que estamos hablando con María Elena Quevedo, que vive en el Estado de México, que es acompañante voluntaria de mujeres que han que padecen síndrome post-aborto. Ya lleva en este voluntariado casi 7 años. Nos estaba contando Elena primero de su experiencia, donde ella estuvo a punto de abortar y llegó a la Comisión Nacional Provida, recibió ayuda, salvó, tuvo la valentía, tuvo su hijo, y de ahí le hizo un clic en su vida y decidió acompañar a estas mujeres. Bueno, y también nos estaba dando argumentos científicos de los síndromes post-aborto, para que después luego vamos a pasar a su experiencia personal. Pero Elena está muy interesada en no solamente contar su experiencia personal, sino también sustentarla con hechos, con datos científicos, como ella misma decía. Entonces se hace una argumentación integral de esto y no deja
fisuras para que digan, no, bueno, es tu experiencia personal, o son datos fríos. Entonces, Elena muy inteligentemente está argumentando desde la ciencia y ahora en un ratito va a pasar a su experiencia personal. Desde la ciencia nos nombraba unos estudios, uno de Londres, uno de Estados Unidos. Te voy a pedir, Elena, después si me lo puedes pasar por privado y si alguno está interesado en Ujú. profundizar, me los pide, entonces tenemos más argumentos y los podemos formar más, e informarnos más y así poder formar a otros. Bueno, en esos, brevemente estoy resumiendo, en esos estudios que citaba Elena, decía que había ansiedad, depresión, mal dormir, angustia, mucho dolor, mucha culpa. En las mujeres que no se atendían había un porcentaje que me pareció altísimo, altísimo, un 70% que podían terminar el suicidio. Y después también decía que cuando una mamá, o los padres, mejor dicho, pues por ahí puede ser la decisión de los dos en muchos casos, se animan, por así decirlo, a matar uno, inconscientemente ya el segundo les cuesta menos. Y hago una analogía con la infidelidad en las parejas. Una vez que me animé, que ya perdí el miedo, que perdí el límite, ya como que la segunda es más fácil. Bueno, lo que practica se afianza, ya sea para lo bueno o para lo malo, se afianza. Eh, Elena, a mí me decían en un debate en Facebook que no en todos los casos eran así. O sea que no había en todos los casos síndrome post-aborto. Después yo hablando con sacerdotes, con psicólogos, psiquiatras, me decía que en todos los casos había sí síndrome post-aborto, pero que eran distintos según el caso. Si lo había acompañado el novio, si había sido amante, si había tenido una relación larga, si había tenido una relación corta. Entonces es preguntarte, ¿en todos los casos hay síndrome post-aborto? Y si es así como me dijeron, que depende del caso, va a variar los síndromes, pero que sí va a haber síndromes. Sí, totalmente. Mira, es como te comentaba al principio, información que está muy invisibilizada, por supuesto, no tiene fondeo, no es muy preocupante para ciertas zonas de poder el que esto se difunda, pero te voy a leer aquí algunas situaciones que tengo resaltadas dentro del estudio que recolecta la sintomatología y nos dice que hay un porcentaje de mujeres vulnerables según cada caso. Y dentro de las mujeres que son más vulnerables, primero tenemos a las adolescentes, porque la ideología no es completa aún con ellas, hay mucha emoción, hay mucho sentimentalismo, entonces todas las menores de los 11 a los 17 años, que en realidad son el 1% de las que abortan, son un grupo vulnerable. Después tenemos el 64%, las mujeres que son presionadas para interrumpir su embarazo, esto es por medio de presión de grupo, por presión social, por la vergüenza, porque algo que cabe resaltar es que dentro de nuestra sociedad la maternidad no solamente está mal vista, sino que es una causa de vergüenza, es una irresponsabilidad para la sobrepoblación y completamente desvalorado. Entonces, bueno, tenemos ese segundo grupo. El tercero, que es el 53%, son factores de personalidad como la baja autoestima y el bajo control percibido sobre su vida. Y mira qué interesante es este grupo, porque si tenemos a mujeres como las feministas impulsando la idea de que nosotras siempre estamos siendo víctimas, siempre somos oprimidas, siempre somos una carga, siempre nos va mal, obviamente que la autoestima de la mujer se va a deteriorar y la va a hacer parte del grupo vulnerable. Y después tenemos en un 65% la mujer que tiene indecisión sobre el aborto. Esta mujer que tiene indecisión, a través de la propaganda va a ser convencida, no es necesario que llegue una persona que la impulse a tomar la decisión, sino que ya está a través de todo su medio, eh, a través de la subversión de la palabra, a través de negarnos la maternidad, de instituciones que se han vuelto políticas y dentro de nuestra propia educación, ¿no? El ámbito educativo se ha vuelto en parte uno de nuestros enemigos ideológicos en cuanto a sintomatología. Estos son los grupos vulnerables. Te voy a leer una sección. Dice que hay trastornos nerviosos, crisis de ansiedad, estrés, angustia, depresión, sentimientos de vacía, desesperación y culpa.
Aquí quisiera hacer un énfasis en los sentimientos de vacío, porque con las mujeres que yo he dialogado al respecto, comentan mucho el que me hace falta algo, no sé qué sea, pero me hace falta algo. Algo no está bien, nada me es suficiente. Y quienes tienen, por ejemplo, esta tendencia a que, bueno, entonces yo voy a votar por mis metas y por mis sueños, de repente les surge una necesidad fuertísima de adictivamente, ya me hice la licenciatura, ya me hice la maestría, ya me hice el doctorado, ya me conseguí 3 trabajos y nada les resulta suficiente. Yo inicialmente, cuando llego a este comité, yendo a un caso particular, eh, quizás yo tenía unos 21 años, mi hija aún era bebé, y yo hago servicios de cocina. Los servicios de atención especializada comienzan a las 9 de la mañana y llega una mujer muy desesperada, guardo mucho en mi corazón su expresión, sus lágrimas, todo. Y 17 años, en ese momento ya tenía 25, ya habían pasado 8 años, y ella llega muy desesperada, nerviosa, en llanto muy extremo, y me dicen, no hay nadie, tú eres la indicada, ve a hablar con ella, busca calmarla, lo que buscamos un especialista. Entonces yo dialogando con ella, realmente no puedo hacer mucho, era una completa novata, pero ella me dice, tuve un embarazo de gemelos, ya había hecho 5 abortos, 5. Pero como te había comentado, lo que nos dice la ciencia al respecto es que el primero es muy determinante para el apego en cuanto a la trascendencia de la maternidad, el transformarte en madre. Entonces ella comenta que la llevan a la clínica los padres porque estaban muy avergonzados de la situación, no querían que su hija fuera madre y ella realmente nunca supo qué pasaba en el procedimiento, no le enseñaron la ecografía, no le dieron la información necesaria, se hace el procedimiento y nada, queda embarazada el año siguiente, queda embarazada el año siguiente, termina con su pareja, eh, lleva una vida completamente inestable, se va de su casa, al momento no le hablaba a ninguno de sus padres, no se relacionaba bien con su familia, siempre tenía problemas en todos lados, en la universidad, en el trabajo, era una zona de conflicto. Entonces esta mujer dice que todo el tiempo se ha sentido bien, que realmente no tuvo ningún agravante. Pero salió esta película muy popular, no sé si tú la viste, se extendió por toda Latinoamérica, esta película de Eduardo Verastegui, de Lo que ella vio Inesperado. cambió todo. Entonces ella la ve y a ella como risa, ¿no? Ay, cualquier cosa, o sea, yo me hice 5 abortos, aquí no pasa nada, ay. Entonces comienza el minuto 10 de la película y se suelta el llanto y así fue como llegó con nosotros porque ella regresó a la clínica en la que se había practicado todos los abortos y le dijeron que no pasaba nada, que no iban a hacer nada por ella, que no podía ni siquiera demandarlos, que no había un sanitario que pudiera asistirla y que el trabajo con ellos ya se había acabado. Entonces intervengo yo de esta forma de tranquilizarla, por supuesto yo no soy especialista, pero creo que sí tengo un talento que tengo que reconocer en cuanto a este tipo de relaciones afectivas. Soy muy sensible al respecto, bueno, logré calmarla, no supe más de ella, supe que después llevó una atención psiquiátrica muy fuerte, pero para mí este hecho fue algo que me marcó tanto, que profundizó en mí el efecto de algo que se cosifica, que la sociedad no le da el valor, no es un bebé, el feto ingeniero, ¿no? Que se han burlado mucho al respecto y que tenemos precisamente eso, no tenemos reflexiones, no tenemos análisis, tenemos burlas, tenemos falacias domina, tenemos falacias de autoridad, pero no tenemos un debate como tal. De nuevo, regresamos a que el aborto es completamente religioso. Ese es el primer caso que yo veo. Nada, yo me regreso a mi casa, obviamente muy impactada, muy, bueno, Movida. eh, sí, totalmente. Después me llaman para que siga participando, yo sigo en diferentes servicios y mi trabajo dentro de la fundación ya no fue eh, situaciones tan extremas como esa, yo creo que fue una situación bastante extrema, sino que llegan niñas, llegan mujeres desesperadas, yo siempre digo que se requiere ayuda inmediata,
especialmente afectiva, porque nos enseñan educación sexual reproductiva, ¿no? Es lo que nos piden las feministas y todos estos lobbies políticos. Sin embargo, no se habla de lo afectivo, del vínculo, lo que representa la sexualidad. Y Perfecto. aquí las mujeres, por ejemplo, tenemos la sexualidad en dos ámbitos, la afectiva y la reproductiva, por supuesto, una no es excluyente de la otra, pero una de ellas ha sido afectada, que es la parte reproductiva, y las mujeres entonces ya no tienen valor por su sexualidad. Hay una tendencia en recurrir al aborto, que el 45% reincide. Yo de este lado trato de informarme un poco al respecto. Mientras tanto, tengo el honor de acompañar a mujeres que sí quieren continuar con el embarazo, que sí se les da hospedaje, que necesitan acompañamiento, y veo a dos de forma presencial. Realmente, pues aquí mi trabajo era enseñarles en cuanto a libros de historia, etcétera, cocinar juntas, hacer alguna actividad de estos juegos de mesa, ¿no? Actividades con las que tú puedes compartir un lado humano. En cuanto a lo demás, se encargan los especialistas. Insisto que es una asistencia integral. Y mira qué cosas tan interesantes que esta fundación, que es muy popular en México, y también BIFAC, tienen el 0% de efectos de depresión, estrés postraumático o depresión postparto. 0%, porque tienen acompañamiento integral. Mientras que todas las clínicas ILE tienen un promedio de 60 a 75% de síndromes de estrés postraumático, del que se deriva el síndrome postaborto. Y otro dato importante es que el síndrome postaborto no aparece en el libro de trastornos mentales, porque además de que no hay lo suficiente en cuanto a datos epidemiológicos, no hay testimonios suficientes. Las mujeres no dicen con orgullo, yo aborté, yo cometí esto, lo dicen con muchísima vergüenza. Esa es una de las cosas. ¿Qué se puede decir sobre el estrés postraumático? El estrés postraumático se puede causar por tres cosas. Una afección física en la que se haya perdido alguna extremidad, algo muy extremo. Segunda, violación. Y tercera, presenciar o participar en un acto delictivo. Y mira qué contrariedad que de esta última se desprende el subtipo de lo que se ha señalado como síndrome de post-aborto. Yo también puedo ver esto en otro de los casos que me suena interesante llamar. Una mujer ya grande, 35 años, dos hijas, una vida perfecta en cuanto a salud, en cuanto a economía, hijas sanas, muy bien todo. Pero resulta que la llevan ahí su pareja argumentando que ella es muy violenta. Resulta que es un mundo de apariencias, pero a puerta cerrada está violentando a sus hijas, las está humillando, les está haciendo agresiones. Y mira qué es lo que resalta de la situación. Él se une con ella sin saber que ella ya llevaba 2 abortos y bueno, nada, no hay un efecto. Y ella estaba imposibilitada de llorar la pérdida de sus hijos. No tenía esa sensibilidad, esa conciencia de lo que había hecho. Y bueno, terminan separándose. El esposo pide la custodia total de las niñas, demuestra ante el Estado que ella es un peligro para sus hijas, y a la fecha he sabido que esta mujer no ha podido confrontar el acto y cambiar de actitud, tiende mucho a la violencia. Este es el segundo grupo que te mencionaba, que es uno de los más perjudicados porque han perdido toda calidad humana, toda conciencia y repercuten en el acto. Y no solamente tienen 1, 2 y 3 abortos continuos, sino que a la familia y a la gente que los rodea son realmente vulnerables o son de riesgo. Bien. Resalto algunas cositas que me parecieron súper interesantes que dijiste. Eh, Siempre, o no siempre, vamos a ser objetivos. Muchas veces usan el argumento de la nena violada entre 11, 12 y 13 años. Y rescaté algo, un dato genial que diste para refutar esto, que las niñas que Claro. acuden al aborto entre 11 y 17 años es del 1% de las que acuden a abortar, el 1%. Así que bueno, atentos cuando nos quieran correr con el tema de la nena violada de 12 años, el 1%. Y
argumentado con estudios que después Lina me los va a pasar. A lo que dijiste, quería agregar algo que de experiencias con charlas con sacerdotes, con psiquiatras. Me pareció muy llamativo un caso donde una señora de 70 años, muy parecido a lo que contabas vos también, de llevar toda una vida aparentemente normal, aparentemente bien, a los Ujú. 70 años venía de años de depresión hasta que cae en una profunda depresión y no podían saber por qué era. En una misa, en la homilía de un sacerdote, le hace el clic y se da cuenta que ella ha abortado. Y bueno, finalmente va a la psiquiatra y bueno, y empieza todo el proceso. Pero a los 70 años se da cuenta y puede conectar con que ha abortado. Y después, otro caso muy llamativo que me contaba una psiquiatra, era de una chica que es súper provida, que lucha por la vida, pero que lleva 3 abortos y que no se ha dado cuenta, todavía no ha podido darse cuenta, no lo ha podido concientizar, no ha podido internalizar que ella ha abortado. Pero bueno, la psiquiatra me decía que tenía tremendo odio y tremenda pelea con la madre, y bueno, todo deriva en que la madre fue la que la llevó cuando ella tenía 15 años a cometer los abortos. Entonces, este caso de la violencia, de la irritabilidad que vos comentabas hacia los hijos siguientes, la violencia física, la violencia verbal, parece ser algo que se repite bastante a menudo. Sí, totalmente. Esto es parte de la hiperexcitabilidad de la mujer como uno de los síntomas en los que se ha negado completamente, pero sin embargo es bastante hostil, es bastante agresiva. Y fíjate el acto tan agresivo de violentar a tus propios hijos. Alguna vez escuchaba una crítica de esta sociedad que es la más violenta porque no solamente busca coger, sino que es la generación del yo, del hedonismo, del placer, de la búsqueda de satisfacción. Sin embargo, no tiene ningún apego, no tiene ningún vínculo afectivo de fortaleza. Y bueno, hay en la mayoría de los casos, como te decía, niveles de gravedad en cuanto al asunto. Yo quisiera rescatar lo que tú comentas sobre violación, porque para mí es un caso bastante peculiar. Hoy no creo tener la fuerza para dar testimonio al respecto, me haré la valentía, pero es muy bajo el recurrir a la situación vulnerable de otro para sacar provecho. Quiero aclararlo, primeramente. Segundo, eh, este 1%, que sería una de las causales del aborto, mientras tenemos 100 abortos por minuto, 45 millones de abortos por año, no representa nada. Realmente no estamos dando ninguna solución. Yo le he preguntado muchísimo a los abortistas, ¿cuál es el beneficio para individuo y sociedad del aborto? Nunca me han dado una respuesta. Sus respuestas han sido, bueno, es que no lo quiere, bueno, es que, pues, ¿por qué no vas a obligar a alguien? Pero ¿por qué si vamos a obligar a alguien a morir? Yo me pregunto, si no tenemos, si tenemos un interés social por dignidad que tanto se menciona, ¿no tendríamos realmente que estar pidiendo que se quiten todas esas situaciones de bloqueo en las que hay pobreza, en las que hay violencia, en lugar de quitar al ser humano en gestación? ¿Qué es lo que estamos valorando? Porque es completamente utilitarista el decir me deshago de este embarazo porque necesito el sentido del logro, porque necesito tener, porque es vergonzoso. Y aquí nos da una percepción de lo que tenemos en cuanto a la maternidad, ¿no? Que está completamente alterado. Sobre la violación, te hablaba del estrés postraumático en cuanto a tu salud física que se ve violentada, la segunda, la violación, la tercera, participar o ser testigo de un crimen. No es muy lógico que tú sufras un accidente automovilístico y vayas y te deshagas del coche con el que chocaste para solucionar el asunto. La mujer que es violentada sexualmente, que tiene una violación, tiene un problema desde la violación, no es el embarazo. El embarazo es una causa de la violación y la mayoría de las mujeres que han sido violadas no desean un aborto, desean asistencia psiquiátrica, asistencia médica, apoyo, desean quitarse la vergüenza que llevan y este rango de edad, fíjate lo particular de este grupo es que una mujer que ha sido abusada una vez no va a quedar embarazada, sino que eh,
el grupo de adolescentes que ha sido sistemáticamente violada desde su casa, ya sea por el padre, el hermano o algún familiar, es quien va a atender a estar embarazada. No se le puede pedir salud mental, ni se le puede violentar de una forma tan fuerte como obligarla, como someterla a un aborto cual solución y luego regresarla a su casa a que la sigan violando, como la propaganda que hacían los abortistas, ¿no? Aborto legal para que te sigan violando y nadie se entere. Creo que esto ya está Perfecto. rayando en lo cínico y Bien, no hay evidencia científica que nos demuestre que se le está ayudando a una mujer violentada. bien. Elena, faltan unos 10 minutos. Te hago una preguntita para que me responda en forma breve y después me gustaría que me cuente un poquito más de las experiencias personales. Me gustaría saber qué opinás de los casos de aborto que acá en Argentina están legalizados, es decir, que son no punibles, es decir, no tienen pena. Hasta el día de hoy que existen dos casos. El caso es si está en riesgo la vida de la madre y el otro caso es si es por violación a una mujer que sea idiota o demente y brevemente idiota le dicen como un nivel significativo bajo de la inteligencia. ¿Qué opinas de esos dos casos? Bueno, mira, hay una psiquiatra a la que yo sigo mucho, que también es muy agredida en las redes sociales y que ha cortado la causa precisamente por lo mismo. Se llama Francisca de Cebal Cusa Caley. Ella es chilena, habla ante el Senado con sus colegas sobre la situación al respecto y menciona justamente los dos causales, la violación y el aborto, al que llaman aborto terapéutico, en el que la madre tiene riesgo de vida y debe sacrificar al producto de alguna forma. Y ella menciona en alguna de sus entrevistas y argumenta que ella también era partícipe de esa idea, en que si ese feto, si ese embrión no iba a tener un resultado exitoso, ¿por qué no terminar con su vida? Porque no resultará de mucha edad. Entonces, ella identifica que una mujer que ya tiene, que ya se ha enterado de que el producto está dañado, es decir, que tiene algún síndrome de Down, alguna malformación congénita, etcétera, ella ya vive un estado de duelo, pero no es sano tajantemente y a decisión humana elegir cuándo se tiene que acabar con la vida de ese producto. Esa es en primera instancia como en la opinión psiquiátrica. Ahora, en mi opinión, si me preguntas, yo creo que algo que nos hace humanos es el razonamiento, esta, este sentido de trascendencia, esta reflexión sobre lo que es, lo que no es y lo que debería ser, y sobre todo las conexiones afectivas que podemos lograr en nuestro grupo y todo lo que somos capaces de lograr por ello. Entonces, si tú decides sencillamente, este hijo no me resulta útil, porque es así, este hijo no me hace ver bien como madre, este hijo afecta a mi familia, este hijo me repercute económicamente. Entonces estamos yendo al algoritmo del utilitarismo al que estamos criticando como sociedad. Y es una forma de actuar como verdugo, como atentar con tu propio hijo. Cuando tú aceptas ser padre, ya estás aceptando una serie de problemáticas que indudablemente van a venir, sin excepción. Y el sencillamente eximirlas porque no estás de acuerdo con la forma que tiene, me parece completamente inhumano, me parece ideológico y no le veo un sentido de beneficio, ni para la madre, ni para el padre, ni para el entorno que los rodea. Elena, ¿cómo era el nombre de la psicóloga psiquiátrica chilena Francisca Francisca de Cebal, Cusa Gayle. de Cebal? Bien, Sí, ella lleva perfecto. al Senado toda esta evidencia y ya sabes, es muy molestada, es muy perseguida, pero bueno, ha dado muy buena información al respecto. Bien. Elena, contanos en los 5 minutos que nos queda, uno o dos casos que te parezcan relevantes que has vivido personalmente en estas mujeres que acompañas. Bueno, yo creo que el inicial para mí fue un inicio en esta lucha, el que me ha impactado hasta la fecha, en la que me ha tenido de repente algunas noches, ¿no? A filosofar en buscar la razón por la que esta mujer no era consciente de lo que había hecho. Y por último, la experiencia justamente de una niña violada. Yo no la conocí como una niña, yo la conozco ya veinteañera,
aproximadamente unos 24 años, no hubo el tiempo suficiente para darnos detalles de la situación. Ella es violada desde los 11 años por su padrastro. Entonces, el padrastro mantenía todo en secreto, nadie se había dado cuenta en la familia y alguna vez trató de comentarlo, nadie le creyó. El padrastro la lleva 2 veces a la clínica a hacerse un aborto. Los abortistas no le cuestionaron nada. Y esta mujer se lamentaba en lo más profundo, ahora que ya era veinteañera, porque el segundo aborto había raspado su útero y lo había perforado y le había causado esterilidad por siempre. Entonces ella decía que lo muchísimo sanar, que aún había secuelas, y ahora sanar de los abortos a los que fue obligada. Se sentía que ya no era capaz de vincularse con ningún hombre. ¿Por qué lo digo? La relación de pareja es el cimiento de nuestra sociedad, el amor de matrimonio, el ejemplo que le damos a nuestros hijos, este equipo, este trabajo en equipo del lado de la fuerza blanda y la fuerza bruta, se ha visto totalmente roto en esta mujer, aún sigue siendo atendida, aún tenemos contacto, pero es una de las historias que más ha marcado mi vida porque es algo que se repite en la sociedad, que no se menciona, que no es atendido y que no tenemos un pañuelito verde, morado o de lo que sea representando a estas mujeres que no querían abortar y que fueron obligadas por presión social o por su propio violador. Creo que es el caso más particular. Le mando muchos saludos, nos llevamos muy bien hasta la fecha y creo que es una persona muy admirable porque ella no turbó su corazón, no anda por ahí destruyendo como yo sufrí, como a mí me hicieron, entonces yo voy y pinto y causo destrozos. No, es una persona que se confrontó a sí misma y que pudo avanzar en todos los aspectos de su vida, que ahora trabaja en una muy bonita empresa y es un ejemplo para mí y para muchas mujeres. Wow, bien. Elena, deben quedar 3 minutos. ¿Querés dejarnos un mensaje final a todos sobre el tema de los síndromes post-aborto? Sí, mira, yo quisiera que este tema fuera un poco más visible, que fuéramos reflexivos, a que está bien, aquí se está haciendo una lucha de biopolítica, debería responder la ciencia, no la política en cuanto a estas medidas, porque nosotros tendríamos que respetar la universalidad de lo que es la naturaleza, no lo hacemos. Entonces, creo que deberíamos cuestionarnos mucho a qué nos están llevando como sociedad esta toma de decisiones, porque ahora decimos, es solo un embrión, es solo un feto, después tenemos el aborto tardío, es solo un bebé, ahora a nuestros ancianos nos estamos deshaciendo de ellos, tan solo es un anciano, ya no es un perdido por completo. Yo quisiera hablar de lo que nos hace especie, lo que nos hace humanos, y el camino a esto completamente es, a mi sospecha, el transhumanismo, porque permite que se comercien fetos, permite que haya un mercado negro de órganos, permite que haya muchísimo tejido, experimentación. Y anteriormente había una ética profesional en cuanto al científico. El científico se ha vendido completamente y ha decidido hacer este tipo de experimentos que son completamente inhumanos. Y ahora estamos viendo a humanos que ya se perciben como transespecie, transcapacidad. Eh, ¿En qué etapa de la sociedad se está impulsando el aborto y a qué segunda fase vamos como abortistas? Creo que es Perfecto. algo que vale la pena analizar. Bien, buenísimo. Elena, para terminar, no nos queda más tiempo. Para los que no somos acompañantes, para los que no somos voluntarios, se nos presenta un caso de una mujer que ha abortado. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Yo creo que deberíamos de ir a su centro. Quizás suena un poco agresivo cuando yo digo palabras tan duras como el mostrarles la realidad tan directamente, pero es muy importante el cómo te sientes, cómo te hace sentir esto, a futuro cómo te piensas, qué te gustaría, de una forma en que ella misma puede identificar por su cuenta que la está llevando a la situación que vive. No el no llores, no pasa nada, no este tipo de cosas que se ocultan, no deberíamos participar como cómplices, sino como una mano amiga. Bien, bien. Elena, bueno, no queda más tiempo. La verdad que hay muchísimo, muchísimo para hablar. Abriste varias ventanas, varias aristas, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Nuevamente te súper agradezco por levantar la voz, en este caso para Argentina.
Y bueno, desde acá cuando le toque a México, o espero que no le toque a México, cuenta con nuestra ayuda. Casi. Gracias por concientizarnos, por informarnos, por formarnos y bueno, esperemos que les llegue a muchos y que sea de mucha bendición. Elena, muchas gracias. A ti, Diego, muchas gracias. Adiós. Nos vemos gente, gracias por estar y va a estar el vivo este subido a YouTube. Nos vemos, gracias. Chao, chao, chao.